Santiago, familia, Santiago capítulo número 3. Vamos por favor a leer solamente el versículo 1. Y para esto les voy a pedir que nos pongamos en pie. Santiago capítulo 3, versículo número 1. Y lo vamos a leer todos con voz bien fuerte. Ya están por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ahora sí. Hermanos, no es cierto. Hoy va de nuevo. Santiago capítulo número 3, versículo número 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Padre Santo, muchísimas gracias por esta tarde un poquito fría. Queremos agradecerte, bendito Dios, por la oportunidad que nos das de reunirnos en este lugar y de poder leer la Biblia juntos. Te agradezco porque este medio de la lectura ha sido el medio por el que tú nos has hablado en los últimos años. Y te quiero agradecer, bendito Dios, porque en efecto tú nos has transformado el entendimiento y nos has transformado la forma de verte y nos has, bendito Dios, traído, nos has regresado a tu palabra, a la esencia de tu palabra. En el nombre de Jesús, danos entendimiento. Y que el día de hoy tu Espíritu Santo nos hable a cada uno según estemos viviendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen su lugar, familia. Les voy a hacer una confesión, porque cada vez que empiezo a leer un siguiente capítulo de Santiago me preocupo más. En este versículo 1 me vuelvo a preguntar qué está viendo Santiago en la iglesia primitiva. ¿Qué está pasando en la iglesia primitiva que Dios le inspira a Santiago el escribir estas cosas? Parece raro este versículo 1 en medio de todo lo que leímos la semana pasada y las semanas pasadas, porque habla de que no nos hagamos maestros muchos de nosotros, dice, no se hagan maestros muchos de ustedes. Y ahí al empezar a leer digo, ¿qué está viendo Santiago en la iglesia? Que nos está diciendo, oigan, no se hagan maestros muchos de ustedes. Pareciera raro la expresión porque el apóstol Pablo, cuando nos habla de los dones, nos habla de que hay un don o hay un ministerio para los maestros. Y Santiago dice, oigan, no se hagan maestros muchos de ustedes. Eso suena confuso, pero si nos ponemos a reflexionar en todo lo que ha venido hablando Santiago, entonces podremos entender que ligeramente la gente quiere ser maestro en la iglesia, pero quiere ser maestro con una intención equivocada. ¿Por qué podemos pensar eso de la expresión de Santiago? Bueno, porque Santiago desde el capítulo 1 nos ha estado insistiendo en cosas que él está viendo en la iglesia primitiva y que Dios tiene la intención de arreglarlas. ¿Cómo qué cosas? En el capítulo 1, lo primero que vimos es que nos invita Santiago que cuando estemos en diversas pruebas, en estas pruebas nuestra actitud sea de gozo. ¿Por qué la expresión de Santiago? Porque en medio de las pruebas, en la iglesia no estaba habiendo gozo, sino todo lo contrario, decepción, ¿no? Este camino del cristianismo es muy difícil, imagínense, estaban siendo perseguidos y la iglesia se empieza a desesperar y a sentirse muy atacada en ese momento. Y Santiago les dice, oigan, cuando estén en esas pruebas, tómenlas con gozo. ¿Por qué? Porque el Señor va a empezar a producir algo en ustedes, paciencia, etcétera, etcétera. Santiago está viendo una iglesia con problemas serios, con problemas muy serios, al grado que les dice, qué padre que ustedes vengan y escuchen la palabra, pero no sean solo oidores, sean hacedores de la palabra. Qué padre que ya están en esta fe en Cristo, pero si ustedes ya están en la fe en Cristo Jesús, por favor no tengan favoritismo con las personas. ¿Se dan cuenta de todo lo que está haciendo Santiago con la iglesia? Como les dije al principio, Santiago está viendo lo que está sucediendo en la iglesia y gracias a eso, él tiene, inspirado por el Espíritu Santo, esta
buena intención de escribir y de dejarnos esta palabra que Dios al final fue el que lo movió a hacerlo, ¿no? A escribirnos todo eso. En lo último que leímos, al final Santiago se da cuenta que los hermanos están diciendo que tienen fe, pero su fe es una fe muerta. ¿Por qué? Porque no tiene obras. ¿Se están dando cuenta de lo que está sucediendo? Ahora en este capítulo 3 empieza diciendo: no se hagan maestros muchos de ustedes. Y me imagino inmediatamente, otra vez en este contexto cultural, a los judíos queriendo ser vistos por los demás. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús? Pues es que ustedes oran en las esquinas de la calle para ser vistos por los hombres. Entonces los judíos en su cultura traen este rollo de quererse sentar en las primeras filas, de querer ser vistos por las personas, de decir yo no soy como los demás, yo sí oro, yo sí ayuno. Los judíos traen este asunto y pareciera que muchos están llegando a la iglesia, pero solamente de labios para afuera. Como si fuera una nueva moda, algo padre que está sucediendo, pero no ha habido una transformación en su corazón. ¿Me estoy explicando? Entonces Santiago lo primero que hace es esto: hermanos míos. Fíjense, la expresión primera habla de que es a la iglesia a quien le está escribiendo. Por favor, no se hagan maestros muchos de ustedes. Esto, por supuesto, que no tendría por qué desalentar a quienes sienten de parte de Dios un llamado para ser maestros. ¿Me explico? Lo que está haciendo Santiago es que no lo hagamos con ligereza. No querramos decir yo quiero predicar, yo quiero enseñarle a los jóvenes, yo quiero enseñarle a los niños, nada más porque quiero que vean que sé, ¿no? Y que puedo. Esa no es la intención correcta. Entonces por eso Santiago va hacia ese punto. Hermanos, por favor no traten. Me imagino una fila de varios hermanos diciéndole a Santiago, porque era columna en la iglesia: oye, yo quiero enseñar, yo tengo las bases para poder enseñar. Y Santiago entonces expresa esto: por favor no se hagan maestros muchos de ustedes, y añade esto: sabiendo que recibiremos mayor condenación. Cuando leímos la carta de Hebreos, el autor de Hebreos nos dijo que habría que obedecer a nuestros pastores, porque al final ellos tienen que trabajar como si fueran a dar cuenta de cada una de las ovejas. Entonces Santiago está haciendo lo mismo. No se hagan maestros, porque al final ustedes van a dar cuentas, porque al final ustedes van a recibir mayor condenación. Termina el versículo 1 diciendo eso. Pero fíjense ahora lo que va a seguir haciendo Santiago. Vamos al versículo número 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Me confunde un poco Santiago, pero vamos a intentar ver qué está diciendo. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Qué impresionante. Santiago nos va a llevar otra vez a expresarnos, a decirnos cómo se ve una fe viva en el creyente. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijo eso, no? Es que hay una fe viva y hay una fe muerta. Entonces la fe viva, ¿cómo se ve? Se ve cuando con nuestras palabras tratamos de honrar a Dios, bendecir a Dios, agradar a Dios. Y lo que hace Santiago es retratarnos la condición del ser humano. Dice Santiago: todos ofendemos muchas veces. ¿Se dan cuenta que Santiago se incluye? Santiago no dice todos ustedes ofenden, dice todos ofendemos muchas veces. Y luego miren lo que dice: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Estos dos versículos son los que nos van a dar la pauta, o los que le van a dar la pauta a Santiago de presentarnos algunos ejemplos, algunas ilustraciones de cómo se ve la lengua controlando todo el cuerpo. Mientras yo leía esto, me ponía a pensar en cosas que yo he visto, que yo he vivido, que yo he experimentado. Así de, ¿cómo es posible esto? O sea, si alguien es capaz de refrenar su lengua, sería capaz de controlar todo su cuerpo. Ustedes han visto a alguien enojado
que no diga malas palabras. Es raro, ¿no? Ya en medio del enojo se nos salen unas que, Dios mío, ni los del mundo las dicen. Pero aquel que logra frenar esas palabrotas, esa persona nunca la vas a ver encendida, llena de coraje y llena de enojo. Porque si logra refrenar su lengua, ya la hizo. Logra frenarse para no explotar, para no agredir, para no ofender. Pero aquel que ya está lleno de ira, significa que no sabe controlar su cuerpo y por tanto no sabe controlar su lengua. Se me hace increíble que Santiago no está hablando de la gente de afuera. Santiago está hablando de la gente de la iglesia. Todos ofendemos, dice, muchas veces. Si alguno no ofendiera en, ¿qué? En palabra. ¿Se dan cuenta? Ustedes y yo, en algún momento, de alguna manera, seguramente nos ha pasado y hemos ofendido con palabras. A veces ni nos damos cuenta. A veces decimos, fue una bromita. Y sopas, ya lastimamos a alguien, ya ofendimos a alguien con nuestra bromita. Entonces todo esto, Santiago nos lo está planteando no para que lo sepamos, sino para que reflexionemos. Les voy a confesar algo. Yo, como se me complica un poquito las relaciones interpersonales, hubo un tiempo en el que la forma en que yo me ayudaba para poderme relacionar con otros era a través de hacer bromas. Chistes que a lo mejor ni me entendían, pero yo los hacía. Hasta que un día empecé a darme cuenta que esas bromitas estaban ofendiendo a algunos de mis amigos, de los que yo decía que eran mis amigos. Y bueno, de buena onda me soportaban, pero hasta que el Señor no me permitió darme cuenta de eso, yo le bajé a mis bromas. Estando aquí, familia, el Señor también me ha enseñado mucho a tratar de detenerme. Ustedes se dan cuenta que luego hago chistes y ustedes ni los entienden porque no soy ni bueno para eso. Pero Santiago a lo que nos va a llevar es eso. Oigan, tengan cuidado de no estar ofendiendo, porque seguro en alguna palabra, en alguna expresión, hemos ofendido. Si alguno no lo ha hecho, entonces es un varón perfecto, es un varón intachable. Díganme quién es perfecto. Nadie. El Señor está trabajando con nosotros, gracias a Dios. Pero de eso a que lleguemos a la perfección es imposible. Miren lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 19. Proverbios 10, 19. Ya está por acá, gracias. En las muchas palabras no falta pecado. ¿Se acuerdan que Santiago en algún momento, no es cierto, no solo en algún momento, durante toda la carta, miren, en el capítulo 1, versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo ¿para qué? Para hablar. Como que Santiago nos lleva a ese punto, como que la iglesia primitiva está hablando mucho. Miren lo que dice el versículo 26, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. También en el versículo 12 del capítulo 2 dice: así hablad y así haced. Es decir, todo lo que tú digas, pues hazlo, ¿no? Hazlo. Y ahora en el versículo número 2 nos dice que tengamos cuidado con no ofender con nuestras palabras. Pareciera, vuelvo a regresar a la idea del principio, pareciera que Santiago está viendo una iglesia que le encanta hablar, pero hace muy poco. Pareciera que Santiago está viendo una iglesia que habla mucho, que hace poco, que escucha la palabra, pero no se ve en sus obras que eso que está escuchando de la palabra tenga un efecto en su vida. Parece que Santiago está viendo otra vez, como lo dije hace rato,
una iglesia que tiene fe o que dice que tiene fe, pero no tiene obras. Una vez más, Proverbios, ya me lo brinqué, lo tenemos ahí, Proverbios 10. Versículo 9 les dije, ¿no? No es cierto. ¿Qué versículo les dije, familia? 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Se dan cuenta de cómo hay que tener cuidado con cómo nos estamos expresando? Santiago nos está mostrando una fe viva que se manifiesta incluso en la forma en que hablamos los creyentes. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Porque estando con nuestros cuates, igual yo le pido a Dios que me ayude con esto, por mi trabajo, cuando estoy con mis compañeros de trabajo, estoy expuesto, ¿no?, a escuchar el doble sentido e incluso a ser partícipe del doble sentido en mis palabras, en las palabras de un hijo de Dios. Entonces, que Dios me ayude con ese asunto, porque no es posible. Eso sí, les puedo asegurar, el tema de las groserías, gracias a Dios, ya lo tengo más que domado. Ni aunque esté enojado, se me salen, pero sí, debemos tener mucho cuidado cada uno sabe, ¿no? Cada uno nos conocemos. A lo mejor yo no tengo problema con eso, pero sí tengo problema a lo mejor con esto que les acabo de decir, con expresar algo en doble sentido, qué sé yo. Y que Dios me ayude con eso, ¿no? Y cada uno tenemos que ir viendo este tipo de situaciones que tenemos en lo personal y que hay que corregir. Hay a quien se le hace fácil simplemente hablar, decir cosas por decirlas sin darse cuenta de las consecuencias que podría tener eso que se está hablando. Vamos a ver ahora sí los ejemplos que Santiago nos pone para poder ilustrar esto que él está diciendo, de que aquel que pueda refrenar su lengua, entonces va a poder refrenar su cuerpo completo. Versículo número 3 de Santiago. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Fíjense el poder que tiene nuestras palabras. Con nuestros hijos, con nuestra pareja, en la sociedad, nuestras palabras tienen el poder de dirigir las decisiones, de poder dirigir incluso la actitud de alguien ante determinada situación. Las palabras que nosotros usemos son las que nos van a ayudar a determinar el rumbo de hacia dónde vamos o incluso de hacia dónde van los que nos escuchan. Esto de ponerle freno a un caballo, esto de que algo, una nave tenga un timón y con ese pequeño timón podamos dirigirlo. Santiago nos está ilustrando cómo la lengua es eso, familia. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Ustedes han escuchado frases o han sido testigos o incluso han experimentado que a veces un golpe de alguien dices, bueno, el golpe como sea, ¿verdad? Pero cuando te dicen algo hiriente, cuando esa palabra es hiriente y te llega hasta el alma y hasta el corazón, ¿cómo sanas eso? ¿Cómo sanas esas heridas? Dios es el único que puede hacer ese tipo de cirugías, ¿no? De sanar ese tipo de situaciones que tienen más que ver con lo emocional. Porque en efecto, lo físico, como sea, ¿no? En 2, 3 días, una semana, no, ni sé. Se me quita lo morado, se me quita el dolor del golpe. Pero insisto, una palabra o hiriente, una palabra ofensiva, le puede cambiar la vida incluso a la infancia de un pequeñín, ¿no? O de un adolescente que están tan susceptibles, Dios mío.
tengamos cuidado entonces con cómo nos expresamos con nuestros hijos, porque Santiago nos está ilustrando a la lengua, a nuestras palabras, como algo que puede cambiarle el rumbo o la dirección a las personas con las que nos estamos dirigiendo. ¿Me estoy explicando, familia? Más o menos. Entonces, sí necesitamos tener y poner muchísima atención en eso. Miren, cuando yo llego a usar la técnica de la vara de la corrección con mis hijos, les da risa. O sea, así de, ay, sí, una nalgada, ¿no? Pero cuando les hablo fuerte, les da tanto sentimiento que no pueden evitar la lagrimita. ¿Se dan cuenta cómo las palabras pueden ser mucho más, pueden provocar mucho más que el tema físico? Dios, por alguna razón, en la palabra nos dio esa potestad. Versículo número 6. Miren, el 5, vamos a leerlo de nuevo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Se han dado cuenta que habemos personas que a lo mejor no somos los muy buenos, los muy capaces, o que no tenemos a lo mejor, pero con nuestra lengua, uy, no. Somos los más inteligentes, los más sabios, los que tenemos todo, los que no nos hace falta nada. La lengua se jacta. Hay que domar esa lengua. Es que yo sí sé, Nelson no tendría por qué estar enseñando ahí, yo sé más que él. Yo canto mejor que él. Ni se sabe peinar, yo me peino bien, ¿no? Cositas así. La lengua se jacta. Hay que domar esa lengua. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Esta ilustración de Santiago, yo digo, ¿cómo la podríamos representar? Pues con lo que acaba de pasar en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, un incendio. ¿Ya lo disiparon, por cierto, o sigue todavía? ¿No saben? Bueno, una pequeña chispita. Algo, no sabemos todavía, no saben qué fue lo que lo provocó, pero una pequeña chispita. En 1871 también hubo un incendio muy grande en Chicago. Y dice por ahí una teoría que lo causó una vaca, ¿no? Que tiró por ahí una lámpara de petróleo y de ahí, ¡boom! 9 kilómetros de incendio, casi 300 personas muertas, etcétera, 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 ¿no? Algo tan pequeño, familia, algo tan pequeño. Y la lengua es así, lo que puede provocar la lengua. ¿Se han dado cuenta que son nuestras palabras las que pueden desatar una pelea fuerte con mi pareja? Pero si yo refreno mi lengua, podríamos estar en paz. Si nos aprendiéramos esas palabras mágicas con nuestra esposa, viviríamos en paz. Sí, mi amor, lo que tú digas. Y listo. Podríamos ser felices para siempre. Mire, todas las mujeres dicen amén. Las palabras. Ahora, cuando hablamos de su palabra, es lo mismo. Su palabra es la que nos da dirección. Por eso el salmista la expresa como una lámpara que alumbra nuestro camino, nos dirige hacia dónde. Y lo mismo, dado que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, lo mismo sucede con nuestra palabra. Desafortunadamente, nuestra palabra el día de hoy está infestada y contaminada por el pecado. Y por eso lastimamos y por eso ofendemos. Ahora sí vamos al versículo número 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina
todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago, no sé si está exagerando o de plano está él viendo cosas muy fuertes y muy serias en la iglesia. Yo no creo que esté exagerando, yo creo que es inspiración del Espíritu Santo y yo creo que incluso se podría quedar corto este Señor. Por la palabra, familia. Ustedes vean las noticias. Van en un coche, van en los coches por el simple hecho de voltear a ver al otro y recordarle a su mamá. El otro sale de su coche con un arma de fuego y te quita la vida. Por una palabra que dijiste. Santiago compara esto como algo que puede contaminar todo nuestro cuerpo, la lengua que puede contaminar nuestro cuerpo, inflama, dice, la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, ¿no? Porque toda naturaleza de bestias, versículo 7, y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Antes que tenían permitido los animalitos en los circos, bueno, hasta pasaban a los niños, ¿no? Para colgarles una serpiente así del tamaño de... y se las colgaban en el cuello. O sea, tenemos ese poder, tenemos ese poder en la lengua incluso de domar serpientes, de domar todas las bestias, pero qué difícil ha sido para el ser humano domar su propia lengua. Se nos hace fácil insultar, se nos hace fácil maldecir, más adelante lo va a mencionar Santiago. Versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Insisto, qué fuerte lo que está diciendo Santiago, familia. Y esto al final es, ojo, iglesia, ¿qué estamos haciendo con nuestras palabras? ¿Qué estamos expresando en el día a día? ¿Estamos dando vida o estamos siendo parte de este veneno mortal al expresar las cosas de una manera que podemos dañar, que podemos lastimar, que podemos herir y además ni nos interesa, ¿no? Versículo 9, con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Llego a este punto y me doy cuenta que Santiago en efecto está viendo un desastre en la iglesia. La iglesia al principio creció como boom. En una predicación de Pedro, la primera, ¿cuántos se convirtieron? ¿Se acuerdan? Unos 3,000, ¿no? Hombres, sin contar mujeres ni niños. Era una locura la iglesia. Y solo muy pocos realmente estaban siendo transformados. Estaban siendo alcanzados por la gracia. Pero llegó un punto en el que Santiago se da cuenta que algo está pasando en la iglesia. La iglesia está preocupadísima por su apariencia externa y el interior está hecho un caos. Miren cómo lo ilustró Jesús en Mateo 15. Voy a volver a leer el versículo 9 para que vayamos a Mateo 15 con esta idea. Con la lengua bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Esto es fuerte, familia, porque venimos a la iglesia y cantamos bien bonito, alzamos las manos y bueno, depende cómo ande uno, hasta lloramos y demás. Y luego salimos y maldecimos a los hombres, y al final los hombres son creación del Dios al que supuestamente estamos bendiciendo en la iglesia. Por eso a Dios no solo se le bendice en la iglesia, a Dios se le tiene que bendecir en mi día a día, en mi hora a hora, en mi minuto a minuto y en mi segundo a segundo. Por eso el mandamiento dice que amemos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Quién puede guardar ese mandamiento? Mateo 15. Miren lo que dice Jesús.
Híjole. Iba a leer solo el versículo 18, pero me dan ganas de aventarme casi todo el capítulo 15. ¿Me dan permiso? Ya sé que siempre me dan, entonces, bueno. Fíjense lo que dice el versículo número 1. Nos vamos a ir de corridito, amor, ¿eh? A lo mejor me detengo en algún lado, pero... Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Fíjense lo que va a hacer Jesús, ¿eh? Ya les plantea, a ver, Dios dijo esto, pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. ¡Ey! ¿Sí bien? Yo no mucho, pero miren. Jesús les plantea a los escribas y fariseos: Dios ordenó que honres a tu padre y a tu madre, pero ustedes lo que hicieron fue deshacer eso para su beneficio y para su conveniencia. Ustedes dijeron: cualquiera que le diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. ¿Saben? ¿Sí ven esto? Fíjense. Jesús les está planteando que los escribas y fariseos hicieron de la religión un sistema en el que ellos siempre iban a salir beneficiados. Al grado que le dijeron a los jóvenes: oigan, ustedes tienen que honrar a su papá y a su mamá, pero les voy a decir algo, decían los escribas y fariseos. Todo lo que ustedes le puedan dar a su mamá y a su papá, en lugar de dárselo a su papá y a su mamá, tráiganlo aquí, a la iglesia. Y ya al momento que ustedes le están entregando a Dios eso que le iban a dar a sus papás, con eso ya están honrando a sus papás. Ya no necesitan honrarlos de otra manera. ¿Sí me expliqué? ¿Se dan cuenta? Y qué triste que hoy nos pasa lo mismo en la iglesia. Vénganse a la iglesia y hagan aquí 1000 cosas, aunque dejen sin comer a su familia ya. No importa que los dejen sin comer, ustedes están viniendo a servir al Señor. A mí me da mucho coraje eso, porque sí es importante que vengamos a congregarnos, por supuesto que sí, pero eso no significa que vamos a descuidar a nuestra familia. Eso no significa que vamos a descuidar a nuestra gente. Eso no significa que vamos a descuidar a mi papá y a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijos. ¿Me estoy explicando? Los fariseos y los escribas hicieron esto. En fin, estuvo bueno el paréntesis, pero ya vamos a seguir. Versículo número 7. Hipócritas, les dice Jesús. ¡Ouch! ¡Wow! Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El pueblo de Israel se enfrascó en que tenían que hacer sacrificios y con esos sacrificios ya lo hacían. Todo el sistema religioso estaba armado para que fuera algo muy exterior. Yo ya no amo a Dios en este sistema religioso. Yo hago cosas para Dios y pienso que con eso ya la hice. Por eso dice el profeta Isaías: ustedes ya nada más de labios, pero su corazón está súper lejos de mí. Versículo número 9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: escuchen y entiendan. Versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Versículo 12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Se ofendieron, Señor. Ya no seas tan duro con ellos, por favor. Se ofendieron. Y Jesús les dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en él. Me encanta esto de Jesús.
hablando siempre directo, hablando con la verdad. Y él dice, es que no toda planta, toda planta más bien que no plantó mi Padre será desarraigada. Familia, ustedes hablen el Evangelio como es el Evangelio. Un Evangelio de gracia que al final nos va a llevar hacia el arrepentimiento. Pero si a alguien no le agrada este mensaje, no podemos hacer nada ahí. Es nuestro deber anunciarlo, pero no toda planta será desarraigada y no toda planta será arraigada. Versículo número 15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús les dice, también ustedes son aún sin entendimiento, no entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. ¿Se dan cuenta? Otra vez, los escribas y fariseos están muy ocupados en, oye, lávate las manos, oye, purifícate, oye, límpiate, oye, todo exterior, pero lo interior, eso lo estaba súper descuidadísimo. Por eso Santiago dice que con esta boca estamos bendiciendo al Dios y Padre, y con esta misma estamos maldiciendo a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. No nos contamina lo externo, familia. Tenemos que comprender eso. Nos contamina el hecho de que de nuestro corazón salen los adulterios, las fornicaciones, las malas ideas, los malos pensamientos, el odio, el rencor, la amargura. De aquí sale. Y al expresarlo con nuestras palabras, contaminamos a los que nos escuchan. Si yo no les caigo bien, familia, no contaminen a alguien hablándole mal de mí, porque eso es lo que hacemos, contaminamos al otro. Dejen que el otro venga, me conozca y también yo le caiga mal personalmente. Pero ustedes no carguen ese peso de contaminar a los hermanos hablando mal de la iglesia, hablando mal del hermano que ya lo vi haciendo no sé qué, no sé dónde, hablando mal de esto, hablando mal de aquello. En cuanto dependa de nosotros, hay que alejarnos de esas cosas, familia. Es que no me gusta esto, no me gusta. Está bien que no te guste, pero no contamines a los demás. No contaminemos a los demás. Que ese sea un acto de amor para con los demás. El guardar silencio. Versículo 10. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago ya me lo imagino bien desesperado. O sea, ¿qué les digo a esta iglesia? ¿Cómo le hago para que realmente vean la obra que está haciendo Jesús? Vuelvo a insistir, la iglesia pareciera que continuó con esta tendencia tan religiosa, siempre pensando en los rituales, siempre pensando en lo externo, siempre pensando en eso, sin que haya una transformación en el corazón, sin que haya una pasión por la obra que hizo Jesús, siempre pensando en el ritual. Siempre pensando en el ritual, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, en lugar de quiero hacer esto, quiero amar a Dios, quiero congregarme, deseo orar, deseo abrir la Biblia, no quiero faltar a la congregación, quiero escuchar su palabra. De una misma boca procede bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua y amarga, hermanos míos? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esto, como siempre lo hemos platicado en esta iglesia, no es para que yo le diga a mi marido, oye, acuérdate lo que leímos en la iglesia. Primero me evalúo yo. ¿Está saliendo de mí, de mis labios, bendición y maldición? Yo no lo puedo concebir, familia. No puedo entender.
ojalá que a ustedes no les haya pasado, pero yo no puedo entender cómo alguien que se dice cristiano maldice a alguien. No puedo. No lo entiendo. No me cabe en la cabeza. No puedo entender cómo alguien que dice que es cristiano con sus palabras expresa que le pase, ojalá que le pase algo a esta persona. Y no solo que lo diga, que lo desee en su corazón. No lo puedo concebir, de verdad. No entiendo cómo es posible. Porque no se puede. ¿Cómo el higo va a dar aceitunas? ¿Cómo nuestro árbol de duraznos nos va a dar ciruelas, melones, granada o algo? No se puede. ¿Qué está pasando entonces en el creyente? Que entonces está brotando de él agua dulce y está brotando agua amarga. ¿Qué está sucediendo en el creyente? Nos estamos alejando de Jesús. No estamos cerca de Jesús. Es fácil. Santiago ya nos explicó que la fe, sí, podemos gritar que somos creyentes, pero lo que va a demostrar que soy un verdadero creyente es el fruto que hay en mí como creyente. El fruto del Espíritu Santo en nosotros, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Y no todos los otros frutos de la carne. Cuando se vean más los frutos de la carne, significa que, señores, nos estamos alejando mucho de nuestro Señor. Estamos cayendo en este sistema religioso de creer que por venir aquí ya somos cambiados y transformados. Vengan, sí, por favor. Pero no se olviden cuando van a casa de que ustedes son hijos de Dios. De que Él está ahí al pendiente. Entonces Santiago al final nos quiere llevar a ese punto. Oigan, reflexionen un poquito. Iglesia, hermanos míos, préstenle tantita atención o mucha atención. ¿Qué está pasando en su vida cotidiana? Ya les dije que aquí todos somos santos aquí. Pues yo los veo y de verdad, ustedes no se dan cuenta, pero desde aquí yo les veo rostros angelicales, ¿no? ¡Qué chulada! Pero Dios mío, no sé cómo sean esos rostros cuando salen de aquí. Vamos a concluir con algo que leímos en la mañana en la oración, para que Dios nos ayude a que esto sea el anhelo y el deseo de cada uno de nosotros. En el Salmo 19, Salmo 19. Miren lo que dice el versículo número 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Al estar nosotros leyendo la palabra, estamos leyendo la ley de Jehová, que es perfecta. Y lo que va a hacer esta ley de Jehová en nosotros es que va a convertir nuestra alma. Va a convertir nuestra alma, la va a transformar. Por eso en algún lado leemos, si tú robabas, pues ya no robes. Si tú mentías, pues ya no mientas, etc. La ley de Jehová es lo que hace, transforma, convierte el alma. Y luego dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esto es una maravilla. Que su ley nos haga sabios a nosotros. Pero miren cómo termina el salmista esta idea en el versículo número 14. En el 12, miren, desde el 12, perdón. Miren lo que dice desde el 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dice el salmista. Cuando estamos en este ambiente cristiano, familia, podemos caer en este asunto.
como estamos en un ambiente tan padre, tan cerca de Dios, tan cerca de las Escrituras, no nos damos cuenta de nuestros errores. No nos percatamos que nos estamos equivocando en algo por ahí. Y dice el salmista, ¿quién puede entender sus propios errores? Y le hace una expresión a Dios que es una expresión que tenemos que adueñarnos. Líbrame de los que me son, líbrame de los errores de los que ni siquiera me doy cuenta. Porque soy tan cristiano que ya no me equivoco. Mis hermanos se enojan conmigo, pero ellos son el problema, no yo. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces, hasta entonces, cuando tú me ayudes con aquello que no logro percibir, hasta entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Pero el corazón del salmista en el versículo 14, familia, es una joya. Y esta semana tenemos que caminar con esta oración en nuestros labios. Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Me ayudan a leerlo en voz alta, familia? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que cada cosa que yo diga en casa, cada cosa que yo le diga a mi gente, sea algo que delante de ti sea algo grato. Que incluso la intención en mi corazón, bendito Dios, delante de ti sea grata, sea agradable. Familia, hoy nos vamos con esto en el corazón. Vamos a ponernos de pie. La lengua es un miembro muy pequeño que puede hacer un desastre en nuestra familia, en nuestra sociedad. Pero en el corazón del creyente está el deseo de que lo que hablemos y lo que sintamos en el corazón sea agradable delante de Dios. Vamos a orar, familia. Padre, muchísimas gracias por